Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Play Cast. Somos Paco Tribuño y Laura Chapa. Y pues bueno, en esta ocasión nos acompaña nuestra buena amiga Perla Monreal. Ella pues es muy fan de The Last of Us. Y pues bueno, como podrán haber visto, en este episodio vamos a estar hablando de The Last of Us, ¿verdad? Cuando le picaron, ¿no? Ahí en el thumbnail, el título, todo eso. Pues sí, vamos a estar hablando de la serie de HBO basada pues en el muy popular videojuego, ¿no? De Naughty Dog. Y pues bueno, la verdad es que creo que a lo largo de cada semana nos ha dado mucho de qué hablar, ¿no? Y de qué pensar. Y pues creo que va a ser un tema muy interesante, pues tanto compararlo con el videojuego, ¿verdad? Compararlo o evaluarlo también pues como serie, ¿verdad? Por su cuenta. Claro, sí, la serie me gustó bastante. Desde que inició estaba muy interesado, pues digo, yo jugué el juego, creo que es importante decirlo, todos jugamos el juego y van a ser perspectivas Claro. de gente que jugaron el juego. Entonces, pues ya tenía como predispuesto que pues esta historia me gustaba, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues nunca sabes, la mayoría de las adaptaciones de videojuegos, ya sean series o en películas o lo que sea, suelen ser muy malas. Entonces, pues cautelosamente llegando a esta serie a ver si iba a ser buena o no. Por ahí la ventaja que tenían es que HBO sí se me hace como de ahorita la compañía productora pues, de streaming y de pues, producciones, como que tiene la calidad más alta, ¿no? Hemos hablado de otras series y películas que Ujú. han hecho, entonces pues por ahí creo que sí llevaba un poco de ventaja y al momento de ver el primer episodio ya pues estuve más calmado en viendo que iban a respetar muy bien la idea del juego, la historia, sin tener miedo como de ponerle sus propias características diferentes, cambiar algunos detalles que ayudaran más como a la serie, ¿no? Y a lo largo de la Ujú. serie pues fui descubriendo que pues, realmente la serie fue mejor que el videojuego, en mi opinión, ¿no? A mí el juego Last of Us 1 me gustó mucho y terminó gustándome más la serie porque sentí que podían explorar más a los personajes o a las situaciones o cosas por el estilo. Entonces, pues ya ni siquiera se me hace una buena adaptación, ¿no? O sea, creo que superó a lo que era una buena adaptación. Ok, pues muy interesante, la verdad. Creo que es algo que no solemos escuchar, ¿no? Cuando se trata de una adaptación de un videojuego, ¿no? Que se hable de superarlo, ¿no? Pues ahí sí, territorio no explorado, ¿no? Claro. Perla, ¿tú qué opinaste de la serie de The Last of Us? Bueno, pues primero, pues a lo mejor también que nos platiques sobre tu experiencia, ¿no? Con el videojuego, con los videojuegos originales, tal vez. Y pues nos digas desde ese punto de vista tu opinión de la serie, ¿no? Sí, mira, yo llegué quizás un poco tarde al juego porque el juego originalmente salió para PlayStation 3 y yo no lo jugué en PlayStation 3 porque yo no tenía la consola. Lo jugué cuando tuve PlayStation 4, que sacaron una remasterización para Play, y ahí fue cuando jugué primero el uno. Y eventualmente, bueno, en ese entonces ya venía el DLC también de Left Behind, que es como que el complemento para el primer juego. Y Claro. también sacaron un cómic que es American Dream, que Ujú. es complementario tanto para el DLC como que para darnos un poquito más de norte en la historia de personajes como lo era Marlene, como lo era Riley, y un poquito, pues más bien es el pasado de Ellie, no es otra cosa. Y pues bueno, llega luego The Last of Us 2, que también, pues, ese sí llegó sin DLC, ese nada más llegó el juego Ujú. y hasta ahora no ha tenido ni una continuación, ni un DLC, pese a que todo el mundo esperaba que tuviera pues algún DLC por ahí perdido, pero pues no, simple y sencillamente Naughty Dog dijo, bueno, ahí está el juego y es lo que les voy a ofrecer. Respecto a la serie, pues honestamente yo también tenía mucho miedo de la adaptación, digo, pues es que en general como que buenas adaptaciones no nos habían dado de series sobre videojuegos. Digo, Resident Evil es una serie que todavía no han podido saber adaptar. De hecho, y Eh, lo han hecho muchas veces, ¿no? sí, Ujú. y dije, bueno, la van a echar a perder. Esa fue cuando la anunciaron y dijeron, ok, va a haber una serie. Dije, no, ya valió aquí el asunto y algo malo va a salir de aquí. Luego empezaron a hablar del cast y cuando anunciaron a Pedro Pascal como Joe, dije, ok, va bien, ¿por qué Ujú. no? Llega el primer capítulo y dije, ok, me dio todo lo que esperaba y más. Honestamente, le Ujú. dio un trasfondo más, me explicó más de lo que me dice el videojuego
Y en general eso es lo que ha hecho la serie, explicarme los huecos que me dejó ahí el videojuego. La serie me lo ha sabido responder y que tenga todo el sentido. Claro que tiene ciertos cambios por ahí, pero no creo que hayan sido cambios que afecten la narrativa, que afecten la historia, sino son cambios que han servido mucho para ampliar la historia y mejorarla. Claro, sí. Creo que es algo muy clave ahí que mencionas, ¿no? Que, digo, ya, pues adentrándome un poquito a mi opinión de la serie, pues también comparto lo que dices de que cosas que a lo mejor ni me había preguntado, o a lo mejor tenía una pregunta como muy vaga, ¿no? Aquí pues lo complementan dándotelo en el mejor momento, ¿no? Empezando la serie. ¿Por qué? Porque además cambiaron un poquito cómo funciona el virus, ¿no? Aquí, o el hongo, o como lo quieran llamar, pero pues además te lo explican, que creo que es algo que a veces ayuda como a aterrizar, ¿no? Las ideas cuando algo es ciencia ficción. Y me agradó eso, y me agradó mucho cómo complementaron a muchos de los personajes. También comparto con Lauro, creo que la serie en muchas cosas superó al videojuego. Yo tengo una opinión un poco, no sé, controversial sobre el juego original, donde yo tenía mucho la opinión de que tiene una gran historia el juego, pero el videojuego en sí no me encantaba. Y la razón es que yo sentía que el gameplay, ¿verdad? Puedo ver sus caras juzgándome, puedo sentir a la audiencia que todavía no está escuchando esto mientras lo grabamos, juzgándome, pero pero a lo que voy es que yo genuinamente siempre pensé que la historia que estaban contando era mejor en una serie o en alguna serie de películas o algo así, porque sentía yo que no le aportaba mucho el gameplay a la historia, más bien la interrumpía, ¿no? Así que pues ver esta serie donde básicamente me dieron lo que quería y más, la verdad es que no me hubiera imaginado, inclusive cuando decía yo eso hace cerca de 10 años, no me hubiera imaginado una serie del calibre que es esta serie de The Last of Us, la verdad. Creo que es muy, muy buena y, pues repito, comparto con Lauro que superó al juego en muchos sentidos. Sí, digo, la verdad es que siento que siempre como que una serie iba a ser mejor en el sentido de que si se hace bien, hay mucho más espacio para explorar personajes, ¿no? Por lo general en un videojuego la historia viene tomando un segundo plano y también viene siendo muy como directa, ¿no? O sea, no tienes tantos personajes a los cuales conoces e interactúas con ellos y terminan teniendo una historia muy funcional, ¿no? De, pues, conociste a este personaje para llevarte a este lugar. Y siento que en una serie sí, pues, la oportunidad de explorar ahí estaba, ¿no? Claro que todos teníamos miedo de que no saliera bien, pero potencialmente creo que siempre pudo haber sido mejor. Ahí sí en el juego yo sí creo que es muy clave que sea un juego. De hecho, por eso creo que es muy diferente la serie, porque siento que también tiene un enfoque diferente. Siento que en el juego es mucho sobre esta relación de Ellie y Joel y que el jugador se sienta con esta angustia que siente Joel de perder a sus seres queridos, de estar en este mundo postapocalíptico, de estar como relacionándose con Ellie, de estar como siempre a la espera de morir y pues como es un juego estar muriendo constantemente. Y siento que la serie es un poco más sobre las relaciones humanas. De hecho salen muy pocos infectados si se fijan en la serie. Sí. Siento que la serie se va más sobre, bueno, ¿y qué pasó con la humanidad? ¿Y qué pasa con las relaciones entre personas? ¿Y qué pasa con la gente que a lo mejor se quiere aprovechar de esta situación? Entonces ahí es donde yo creo que la serie va más allá, donde se va más como a la psicología de los humanos que están viviendo esto, más que al terror de vivir en un apocalipsis. Claro. Sí, pues es que ciertamente en el videojuego obviamente pueblo por donde vas caminando, lugar por donde vas caminando, infectados que te topas. Claro. En el cambio la serie que fue pues algo que criticaron mucho de que es que casi no salen infectados. Pues sí, pero te están mostrando específicamente eso, o sea, qué onda con las personas ahí. O sea, dónde están, qué hacen, cómo tomaron, bueno, más que tomar, cómo tomaron sus decisiones para vivir y esas decisiones a dónde las ha llevado, a qué estilo de vida los llevó para sobrevivir. Y es ahí donde te preguntas sobre ellos de que, ok, ¿qué estás dispuesto tú a dejar atrás para poder sobrevivir?
Claro. Y pues siento yo que la serie sí supo explorar esa parte humana en general, complementar y llevar personajes a otro nivel que necesitabas tú, que si de por sí ya le tenías cariño a algún personaje, o te caía bien, aquí te termina de agradar, o lo terminas de odiar, porque también eso pasa con ciertos personajes que tú dices, ay, cómo te odio, como que es gordo, y aquí sí es como que, ya aquí me lo terminas de decir de que, sí, efectivamente me caía mal. Claro, sí, pues de hecho algo bien interesante que sucede porque inclusive la versión original de The Last of Us tiene gráficos muy muy buenos. ¿Por qué lo menciono? Porque la verdad es que tú ves como a las personas en ese juego y están lo suficientemente cerca como para que lo completes y lo veas como una persona real, ¿no? ¿Y por qué lo menciono? Porque siento que en esta serie es casi como si hubieran recasteado a todos y contar la misma historia, ¿no? Y sí recuerdo que hubo un poco de resistencia con prácticamente todos menos Pedro Pascal, porque creo que Pedro Pascal hasta eso se parece bastante a Joel. Digo, además hizo un gran papel ya en su actuación, ¿no? Pero visualmente creo que es el que más se acerca, ¿no? Pero pues todos los demás es de que, es que yo me lo imaginaba así, ¿no? De que, porque básicamente es otra persona y lo recastearon, ¿no? Eh, Así que sí, la verdad es que es interesante cómo ahora siento que hay, por así decir, dos Ellys. Al mismo tiempo hay solo una, pero hay dos Ellys de las cuales me siento como muy encariñado de las dos, pero ambas tienen como cosas muy particulares de una de otra, ¿no? Y sí siento que la serie ayudó a acentuar varias de las cosas que opinó o sentía de varios de los personajes. Por ejemplo, pues muy famoso, pues bueno, entre los que hemos visto la serie, ¿no? Famosamente el episodio 3 pues expandieron mucho a dos personajes que en el videojuego aparecen realmente poco, ¿no? Y los expanden a tal grado de que es el episodio favorito de muchos. No estoy seguro si me incluyo ahí, pero ciertamente es de los mejores episodios de la serie. Y son cosas muy padres que siento que tienen el beneficio de revisitar esta historia pues cerca de una década después o básicamente una década después, ¿no? Ujú. Sí, yo sí creo inclusive que hay personajes que sí los cambiaron en el juego, tal vez mínimamente, ¿no? Sí sentí como a una Ellie distinta en la serie y en el juego, sí sentía a un Joel un poco distinto en el juego y en la serie. Por ejemplo, a Uh-huh. Joel lo siento mucho más paternal aquí, siento que en la serie Sí. sí era un poco más greedy, un poco más rudo en cuanto a no, hay que sobrevivir y ya. Y a Ellie también la sentí un poco más como todavía más sarcástica, más grosera, a lo mejor un poco más acercándonos a la Ellie de la parte 2 videojuego, o sea, ya en la serie un poco más adelantada a Uh-huh. lo que era esa Ellie. Pero sí, o sea, por ejemplo, Bill en el juego, no sé, creo que no me cae bien ni siquiera. Y yo también, para mí sí es mi episodio favorito. De hecho, el episodio 3 yo creo que es uno de mis episodios favoritos en cualquier serie. O sea, realmente a mí me gustó bastante, me rompió ese episodio mucho. Uh-huh. Y sí, creo que los personajes los cambian para bien. No creo que ninguno diría que lo cambiaron para mal. Y nos dan pues mucho más de lo que nos darían. Por ejemplo, Frank pues en el juego prácticamente ni es un personaje, ¿no? Digo, vemos su cuerpo y Uh-huh. escuchamos un poco sobre él y aquí pues lo expanden por completo. Yo comparto lo mismo no, que no voy a decir que es mi episodio favorito el 3, pero ciertamente sí el que nos presenten ese cambio para bien, donde pues en realidad tú en el episodio 3 tú esperabas de que, bueno, vas con Billy, vas con una persona altamente paranoica, vas a conseguir un auto, eh, te da armas nuevas y te vas a una escuela básicamente a conocer a los gordinflones, que va a ser tu primera experiencia y que digas, no tengo ni idea de qué hacer con este enemigo, a ver qué pasa. Y ahí le voy a aventar todo lo que tenga porque como no lo conozco, pues no sé qué le hace daño. Uh-huh. Y llegas tú al episodio 3 en la serie y te dan algo que te rompe el corazón, básicamente. Te presentan Sí. una historia altamente humana de una relación de dos personas que se conocen y cómo sobrevivieron, cómo adopta a alguien el rol de protector y Uh-huh. otra persona no es que adopta el rol de protegido, sino que complementa a la otra persona.
Ujú. Y es un cambio muy bueno que hicieron porque pues efectivamente tú a Frank ni lo conoces, te platican algo de ahí y la carta que le dejó a Bill y es todo lo que conoces de Frank. Y sus piernas porque lo encuentras Ujú. ya del otro lado. Otro que te quería preguntar es, pues, mencionamos lo que opinábamos como de las versiones de Joel y de Ellie, pues, si nos pudieras dar tu perspectiva también de eso. Sí, bueno, yo sí lo noté muy cambiado. Digo, yo me acuerdo que cuando lo jugué por primera vez sí se veía el tipo todo rudo, serio, que necesita, hasta que vas avanzando el juego, como que se va soltando, como que tiene todavía esa capa muy, muy dura en su corazón de no le voy a dejar que ella se meta y agarrarla, adoptarla como mi hija. Y es como que sí hay esa distancia y eres un encargo y te voy a llevar a donde te tenga que llevar y hasta ahí llega mi relación contigo. Claro que sí se preocupa por lo suficiente por ella para protegerla, pero no al grado de sentir una relación paternal ahí. Y Claro. Ellie, siento yo que aquí buscaba mucho más caerle bien a Joe en ese sentido de que, voy a bromear contigo, voy a contarte chistes, que sí están los chistes ahí en el videojuego, pero sí como que con la necesidad de tener como que un vínculo con la persona, asumo yo que, o sea, en mis perspectivas es como que, pues es una niña que está sola y no tiene ya nada, y pues no le queda más que Ujú. aferrarse a él, con el que va a tener que convivir a la fuerza, porque no le queda de otra más que eso para sobrevivir, Ujú. pero ciertamente su forma de ser siento que sí cambió. Y sí, efectivamente, se me hace que sí se acerca más a la Ellie del segundo juego, como dice Lauro, porque sí es más sarcástica Ujú. que la Ellie del videojuego, porque la Ellie del videojuego es como que estoy enojada con la vida y todo lo que me queda es aferrarme a ser la última esperanza y ser la cura y que tenga ese significado en mi vida. Ujú. Y acá no, aquí es más bien me aferro a las personas a las que tengo conmigo. Claro. Sí, pues sí, digo, es un cambio muy interesante. Por ahí tengo entendido que, pues al pasar de los años, la participación de Neil Druckmann creo que pasó de ser básicamente un co-creador a básicamente ser como la voz principal, ¿no? De todo esto de The Last of Us. Y pues a lo mejor es un poquito donde él, pues al revisitar esta historia y haber visto que funcionaba con Ellie en la secuela, pues a lo mejor incorpora, ¿no? Algunas de esas cosas en el personaje. Pero sí, para la inevitable adaptación que harán de The Last of Us. eh, Parte 2, ¿no? Claro, sí, digo, y con el éxito de la serie yo creo que es inevitable eso. Y también el videojuego parte 3, ¿no? Que por ahí se liqueó en algunos meses, creo. Y pues yo creo que con el éxito de la serie le van a meter turbo a ambas cosas y a cualquier otro proyecto que tengan relacionado de ese universo, ¿no? Pues de hecho la serie ya está confirmada su segunda temporada, pero dicen que la adaptación del segundo videojuego va a ser en más de una temporada. Sí, es algo que me preguntaba porque sí, el segundo videojuego tiene como mucho más que contar. De hecho, Ujú. no me acuerdo si lo platiqué contigo, Paco, o lo platiqué con Cari, pero sí me preguntaba de cómo lo van a estructurar, ¿no? Porque el videojuego 2 tiene una narrativa muy interesante. De hecho, por ahí digo, Sí. nada que ver. A mí me gusta mucho más el 2 que el uno, Ok. pero sí está como muy interesante para ver cómo lo van a acomodar hablando de la narrativa. Sí, pues digo, ahí sí hay un cambio muy importante. Que fíjate que a lo mejor en un videojuego pesa más porque siento que aquí juegan un poquito con eso de cambiarte de perspectivas más que en el juego, ¿verdad? Y por aquí me refiero a la serie. La serie. Pero fíjate que yo también vi por ahí que el segundo videojuego, la adaptación van a ser 2 temporadas, al menos. Yo sí sentí, y aquí va como mi única queja realmente, es que sí siento que hacia el final se aceleró un poquito, no sé ustedes qué opinen. En especial el último episodio, sí recuerdo haber notado de que, chis, ya estamos aquí, más bien apenas vamos aquí y ya le falta nada más media hora a toda la serie. Como que sí sentí un poquito ese speedrun, ¿no? Hacia llegar a los créditos finales.
Yo sí pensé que el último episodio iba a durar más o menos lo mismo que duraba el primer capítulo. Dije, bueno, pues o sea, le falta meter ciertas cosas ahí. Y cuando sí vi que duraba 45 minutos, si mal no me acuerdo, Ujú. dije, ok, está muy corto, así que asumo que sí se van a ir directamente al grano. Sí. Pero dentro de lo que cabe, la última parte, los últimos 5 o 10 minutos, a mí me gustó cómo lo adaptaron. Sí, sí me sentí exactamente en el final del videojuego. Ujú. Sí, o sea, yo creo que los detalles como macro sí los dejaron muy sin cambiarlos y respetándolos bastante, pero yo también sentí eso del acelere ahí en esos últimos dos episodios. Recuerdo pensar después del episodio de Left Behind, el DLC, de que ya nada más nos faltan dos episodios, según yo falta mucho por pasar. Y luego que el episodio final fuera como más corto, también que la parte de los caníbales nada más fuera de un episodio, sí me sorprendió un poco. Ujú. Cuando al principio sentía que manejaban eso muy inteligentemente, ¿no? Donde se saltaban muchas partes, a lo mejor donde lo jugabas en el juego. Ujú. Aquí, pues no hacían cada parte que jugabas en el juego, se iban como más a la carne ahí de la historia. Aquí sí Claro. sentí de que, pues en qué momento llegaron acá, me perdí como en qué parte de Estados Unidos estaban como para saber qué tan rápido llegaron o cuántos días pasaron, ya ni supe. Y Ujú. sí lo sentí, o sea, de repente ya estábamos en el hospital, que es la parte final del juego, y sí no Ujú. sentí el salto ahí que fuera como muy congruente o algo así. Sí, la verdad es que sí, porque como mencionas, Perla, a lo mejor y todo lo que tenía que pasar estaba ahí, ¿no? Pero sí faltaba a lo mejor como extendernos en alguna parte, como dejarme a mí procesar lo que está pasando. Digo, ya sabía lo que iba a pasar ya sabía cómo me sentía al respecto porque jugué el juego, ¿no? Pero sí me pregunto, a lo mejor alguien que no sabía que iba a pasar, ¿verdad? Sí es de que, wow, o sea, de la nada Joel es Rambo, ¿no? O sea, es John Wick aquí de la nada. Tomó la decisión así, ¿verdad? Es como, a lo mejor y es demasiado y demasiado rápido, ¿no? Y, y a lo mejor no logras terminar de procesarlo, no sé, porque vengo desde un punto de vista de saber lo que iba a pasar y todo eso, pero no sé si alguien a lo mejor nos puede ayudar, ¿no? Que vio la serie sin haber jugado el juego, pues que nos diga, ¿no? ¿Qué opinan de eso? Ujú. Porque sí fue algo que a mí me brincó al final y es donde a lo mejor siento que una serie que básicamente pienso que no tenía problemas, literal el último episodio sentí de que, ok, esto a lo mejor es lo único que tal vez hubiera cambiado un poco sobre la serie. Ujú. Sí me interesaría como hablar con alguien que no haya jugado el juego porque pues muchas cosas ya hasta las veías venir, ¿no? De bueno, y ahora sigue esto, y ahora sigue esto, ¿no? Ujú. Pero pues inclusive yo a la mitad de la temporada todavía no estaba muy seguro si la temporada iba a abarcar todo el primer juego o si lo iban a dividir más en otra temporada. Desde ahí Claro. es como de, bueno, entonces, ¿qué onda con el pacing con respecto al juego, ¿no? Igual y dentro de la temporada no se sentía tanto, pero sabiendo como que lo que faltaba por venir, sí se me hizo raro y pues sí me interesa ver qué opinan las demás personas que no jugaron el juego de qué tan, como dices, qué tan rápido fue la decisión de Joel y todos esos eventos que pasan al final. Claro. Sí, pues sí sería interesante ver esa perspectiva porque, pues bueno, nosotros ya sabemos que seguía. Claro. Ujú. Y aún así fue como que todos, pues, creo que ahora sí los tres concordamos en que algo le faltó ahí para la dura, fuera un poquito más largo, Ujú. pero pues igual y sí abarcaron cosas importantes y es como que al punto y lo que es, pero creo yo que pudo haber ofrecido todavía un poco más. Quizás no de relleno, sino que para poder entablar el poquito más de desarrollo de los personajes, porque todavía podían seguir desarrollando. Digo, se supone que Ellie termina la parte de los caníbales y tiene esa parte donde está totalmente también ida. O sea, es como que el progresivo recuperación de Ellie, de que más o menos vuelva a ser ella misma, y voy a decir que más o menos porque ese es pedazo específicamente donde sabes que a Ellie lo poco mucho que le queda de inocencia, ahí se le fue. Claro.
Ujú. y cómo Joe trata de reparar ese daño que le quitaron a ella y cómo dice, ok, pues ella sigue siendo una niña y yo soy el adulto aquí. Y está bien que se trata de sobrevivir, pero pues mi trabajo aquí es ayudarla porque yo la quiero y le tengo el aprecio. Sí, fíjate que ahorita que lo mencionas, creo que es lo que más sentí que faltó, es esa reconciliación, o bueno, no reconciliación, pero ese como enlace final, antes del final de la historia, ¿no? Antes de que la entregue, siento que ayuda a que pese más, ¿no? A que entiendas todavía más a Joel en la decisión que toma al final, que pues digo, ha dejado mucho debate, volvemos por la última década, ¿no? De qué hubieras hecho tú, qué es lo correcto, etcétera, etcétera. Pero sí creo que ahí faltó ese último match, ¿no? Entre ellos antes de enfrentarse pues al reto final, ¿no? De Last of Us 1. Concuerdo mucho con eso que dices, fíjate, porque yo sí medio me había quedado como que, ¿dónde fue? ¿Qué es lo que me faltó más? Y se me hace que eso que mencionas es lo que más le faltó no sé si al penúltimo episodio o al último, pero ahí está el eslabón perdido. Ujú. Sí, y es que, por ejemplo, con Joel manejaron muy bien su trauma, su PTSD, que es algo que no tenía en el juego, que se volvió muy interesante, en donde pues Sí, era pues un ancla para él, donde no podía hacer bien todo lo que quería hacer, pero con él y el trauma que vivió ella, pues no diría que lo supera muy rápido, pero pues vemos muy poco de ello, ¿no? Y digo que no diría que lo supera muy rápido porque después casi no vemos a Ellie desde que la agarra, ¿no? Ya casi nada más la vemos en la parte final, en el carro y hablando con Joel. Pero pues sí, al principio del episodio estaba como todavía muy, pues, traumada por lo que le había pasado. Y rápidamente ya sigue lo siguiente, de que la atrapan, la llevan al hospital y todo esto. Sí faltó como ver más ahí, tal vez alguna conversación entre ella y Joel hablando de lo que pasó o algo por el estilo. Sí tuvieron ahí una plática como donde Joel se abre más en cuanto a lo que había pasado con Sarah y cómo se sentía él respecto a él y respecto a ella. Pero sí le faltó ahí un poco más de pues tiempo con ese trauma de él y que a Joel lo supieron manejar muy bien. También siento que de repente había partes de la historia que se acababan muy rápido, ¿no? Como la parte de Kathleen, que es un personaje nuevo. Siento que al principio como que hubo mucho build-up ahí cuando tenía a creo que era un doctor o psicólogo en su cárcel ahí, luego donde tenían toda esta ciudad de personas, donde había toda una civilización anarca, en donde al final, pues, unos zombies se los comen a todos, ¿no? Es como de, sí. siento que había a lo mejor cosas más interesantes que hacer por ahí que se olvidaron de ellas muy rápido. Digo, sí hay partes donde, pues, sabemos que no hay mucho más, como pues la parte de Billy Frank, que eso sí estuvo como muy bien contenido, pero Sí. otras donde a lo mejor sí pudieron alargar más dentro de la serie o quizás para otra temporada, no sé. Sí, creo que concuerdo con eso también, fíjate. A lo mejor y sí hubo mucho build-up a esa ciudad o a esta comunidad, ¿no? Y Ujú. luego, pues, desaparece muy rápido. O sea, básicamente te la presentan y se desploma, ¿no? Sí. Como que no hubo parte para dejarla como respirar o no sé cómo decirlo. Aunque fíjate que en la serie no lo sentí tanto por el lado de que desde el inicio tiene esta onda del apocalipsis, ¿no? O más bien del conteo reversivo, donde, oye, es que aquí están estos zombies que no sabíamos que aquí estaban, ¿no? O Ujú. sea, desde entonces dices, ok, sabes cómo va a terminar esto, pero quiénes van a salir vivos, quién, ¿verdad? Como que ayuda mucho a elevar la tensión en ese episodio. Así que a lo mejor en la serie no lo siento de esa manera, pero sí, ahorita que me lo dices, sí, cierto, sí, sí, sí le faltó un poquito más por ahí también. Pues sí, de hecho, ok, ese capítulo sí tiene esa parte que dices tú, Paco, que nos dicen, ok, ahí se ve, se escucha que hay infectados y deciden darle prioridad a la búsqueda de Henry y su hermano y dices, ok, está perfecto y sabes que eso va a pasar, de alguna manera u otra va a pasar ya. Ujú.
¿Quiénes sobreviven? Esta sí te la quedas debiendo porque no sabía si iba a sobrevivir alguien más de los nuevos personajes que nos estaban presentando o no. Como que para dar a lo mejor un enfrentamiento, yo supongo. La idea es como que okay, es nuevo y tú no sabes qué va a pasar ahí. Claro que su función sigue siendo complementar la historia y darnos un porqué de las cosas, porque en el videojuego llegas a Pittsburgh, que aquí es Kansas, y tú no sabes ni qué rollo pasó ahí. O sea, tú nada más sabes que están ellos ahí, que te están atacando y que tienes que salir de allí. Eso es como que tu pre de ahí. Y dices, bueno, ok, la historia sí nos lo presentó. Pero, por ejemplo, en el de los caníbales yo lo esperaba también más largo. Ese sí, yo pensé, ok, van a abarcar probablemente 2 capítulos. O lo van a extender todavía más porque es ver la parte de Ellie y es ver la parte de Joe, que la de Joe también pues se me hizo muy corta, considerando que el pobre en el videojuego atraviesa toda la ciudad hasta que llega a ese punto y Ellie también va huyendo por la ciudad, no por toda, pero sí por pedazos de ciudad, que es donde te vas dando cuenta de que realmente ahí practicaban el canibalismo. Y llegar al enfrentamiento entre ella y David y luego la llegada de Joe ahí. Sí, pues de hecho, algo que es un poquito notorio en ese episodio al final es, pues al inicio del episodio ves a todo el culto, ¿no? Y son muchas personas. Pero a la hora de terminar el episodio, te da la impresión que solo son como unas cuantas docenas de personas y Joel mató a todos, ¿no? No lo ves, como dices tú justamente, Perla, no lo ves cruzar como por toda la comunidad, ¿no? No lo ves hacer eso. Y sí se siente como más chica la historia a partir de eso. Sí le afectó un poquito. Digo, creo que ahí por el lado de Ellie lo hicieron bastante bien. La verdad es que pues muy fiel al videojuego realmente. Pero sí, yo creo que ahí, al revés que al final, donde a lo mejor a Ellie le faltó un poquito, aquí a Joel fue al que le faltó que exploraran más la parte de él, ¿no? Y de hecho ahí en ese episodio pues se nota mucho por qué escogieron yo creo que a Bella Ramsey, ¿no? Una gran actuación en la parte ahí en su pelea con David. Digo, desde que estaba aprisionada en la cárcel y tiene esas conversaciones con David y luego con el Troy Baker también ahí, que era otro de los caníbales, pues se ve muy bien las habilidades para actuar de Bella Ramsey. Digo, no es la primera vez que la habíamos visto, también en Game of Thrones hace muy buen papel para ser una niña chiquita. Y Claro. digo, creo que ahorita tiene 19 o 20 años la actriz, pero pues muy bien yo creo que su papel de actuación y pues bien como para las cosas que va a tener que hacer después, ¿no? Hay momentos como muy fuertes de Ellie también en la segunda parte que pues ella va a tener que hacer, pero sí, definitivamente hay episodios donde se olvidan de unas cosas más que de otras, pero al mismo tiempo pues podemos ver un poco la fortaleza de la serie. Por ejemplo, ahí hay unos episodios en donde nos hablan mucho como del contexto histórico, tanto de pues el virus como en el mundo, ¿no? Yo creo que en los videojuegos nunca vimos a ningún otro país, por ejemplo, que no fuera Estados Unidos. Y luego aquí en la serie vemos a Indonesia, creo que era en Yakarta, en donde inició la infección. Luego hay algún episodio en donde vemos como Joel y Ellie llegan con una pareja ahí de viejitos, según yo eso no está en el juego. Vemos un poco más como el contexto también histórico, geográfico de cómo está el mundo en general, no nada más la parte que tú estás viendo como jugador, ¿no? Eso se me hizo también una fortaleza buena de la serie. Sí, pues en realidad en el videojuego no te dicen específicamente de dónde viene el virus. Te dicen, el virus llegó y más o menos te dicen un norte, algo sobre el virus la parte 2, pero no te dan un contexto de que, inició así, así, y aquí nos dicen, ok, el virus mutó por el calentamiento global y ahora ya puede sobrevivir en un cuerpo de personas porque ya soporta el calor, cosa que antes no hacía. Y justamente creció y mutó al lado de una fábrica de harina, una procesadora de trigo, me parece, de harina, y que lo exportaron
que era, bueno, ahí lo consumieron y luego lo exportaron y justamente llegó hacia el mundo. Específicamente llegó a Estados Unidos. Y es muy curioso porque en el primer capítulo te das cuenta de que en realidad lo que le salvó de no infectarse fue el hecho de que alguien no compró un pastel, alguien no hizo las compras de harina y rechazaron la comida que les ofrecieron que estaba hecha a base de harina. Sí, está muy, muy interesante eso, que creo que lo procesas más bien como posteriormente, ¿no? Porque pues es una pista que la verdad no, como que no es muy evidente a menos que lo revisites o alguien te lo platique, ¿no? Al menos a mí así me pasó. Y sí, está muy interesante cómo también te van dando como que por partes, ¿no? A lo largo de la serie, cómo, pues, cómo sobrevivieron y cómo sucedió toda la apocalipsis zombie, ¿no? En este mundo. Y luego, pues también me gustó que expandieran un poquito el origen de Ellie. Creo que eso también fue algo interesante. Cierto. Que en el videojuego está padre que sea un misterio, la verdad. Pero me gustó que lo exploraran aquí. Digo, lo exploraron de que al final, básicamente. Sí. Pero me gustó. Se me hizo una muy agradable sorpresa, la verdad. Sí, digo, ahí Joel tiene un diálogo padre en donde explica cómo fue que se hizo la pandemia, ¿no? de este virus, en donde pasó en unos cuantos días porque creo que decía que tal día reabastecían los lugares con la harina y pues creo que el lunes menciona ahí que ya todos estaban infectados y esa parte de Ellie está muy chida, ¿no? Porque pues la mamá de Ellie la interpreta la actriz en los videojuegos de Ellie, Ashley Johnson se llama, creo. Y pues básicamente tienes ahí un pase de la batuta de una Ellie a otra. Y también pues una explicación interesante para su inmunidad, ¿no? Que yo creo que es algo que pues todos nos preguntamos alguna vez, inclusive con el juego de por qué Ellie y por qué de entre los 7, pues digo, no sé cuántos haya en este mundo ficticio, pero 7 billones de personas, 7,000 millones de personas, ¿por qué Ellie sí es inmune y los demás no? Y de hecho creo que era teorías de que la gente tenía así de que cuando su madre estaba embarazada de que la habían mordido y por eso era inmune y pues resultó que así lo hicieron. Pero pues muy padre también, o sea, digo, vimos que era amiga de Marlene, la mamá de Ellie, y que pues ella tuvo que matarla para que no se convirtiera en zombie y todo esto. Creo que lo manejaron muy bien. Sí, el darnos una explicación, pues sí, que sí le quita el misterio y parte de la gracia del juego, pero creo que ayuda a muchos fans que estábamos con la duda y que sí queríamos una explicación y que pensamos de que el 2 nos la iba a dar la explicación de qué fue lo que había pasado con él y no pasó. Y como que da de cierta manera una paz de decir, ok, esto fue lo que pasó y ya tiene más sentido para nosotros porque miles de teorías hay en internet de que la mordieron, que no la mordieron, que experimentaron con ella, que no, etcétera, etcétera, y ya darnos una respuesta ayuda. Claro que también vamos a tener en cuenta que el virus tampoco, bueno, el hongo no funciona igual en la serie que en el videojuego. Así es. Que eso era algo que mencionaba Paco al principio, porque aquí no es por esporas, cosa que sí era en el videojuego, sino que aquí es como subterráneo. Sí, hace como una conexión, ¿no? Como estas raíces. Está interesante cómo lo manejaron también. Pero pues digo, también a efecto de lo que dices, Perla, pues otra cosa es que pues no necesariamente es el origen de Ellie en el juego, ¿verdad? En los juegos. A lo mejor es otro distinto. Yo me atrevería a especular que muy seguramente es similar porque, porque en el siguiente juego pues suceden varias cosas, ¿no? Pues ya te dicen que Ellie no es la única y cosas así. Así que pues tiene que haber alguna manera, ¿no? Que sea como replicable dentro de lo que cabe, ¿no? Y pues digo, si bien pues se tienen que dar como que las cosas de una cierta manera, ¿verdad? Pues muy específicas, pero pues que se puedan hacer, ¿no? Sí, también ahí agregaron detalles interesantes. Por ejemplo, creo que fue muy efectivo que volvieran a morder a Ellie en el episodio 2 para mostrarnos más como real
cuando muerden a esta Tess, ¿no? De que a las dos las mordieron en el mismo lugar, o sea, lugar me refiero a el tiempo en donde estaban, y luego vemos cómo ha evolucionado la mordida de Tess y cómo la de Ellie no ha evolucionado. Creo que eso fue muy efectivo. Se me hizo como lindo un detalle ahí que tuvo Ellie donde intenta curar a ay, ¿cómo se llamaba? El niño chiquito. Bueno, lo intenta... Sam, cierto, gracias. Lo intenta curar con su sangre, ¿no? De que le intenta poner Ay, no, de su sangre muy... pues lindo ahí. Está como interesante que a lo mejor cosas que nos hubiéramos preguntado de cómo funcionan o de si pudieran ser soluciones, la serie nos da respuestas. Sí, la verdad es que ese episodio con los hermanos está muy heavy, la verdad, es ese episodio. Pero sí, digo, es bueno que respondieran las preguntas que muchas veces a ti mismo te salen cuando estás viendo la serie o estás jugando el juego, ¿no? Claro. Dices, oye, ¿y si hicieran esto? ¿No? O sea, y pues la misma Ellie dice, no, pues es que tenía que intentar hacer algo, ¿no? O sea, no iba nada más de que dejarlo convertirse y ya, ¿no? Pero digo, se me hizo padre, la verdad, que respondieran esos huecos, como dices. Sí, aunque sí hubo mucha gente que, por ejemplo, en el episodio de Henry de Sam, que sí se quejaron porque ahí había una historia más que contar, que era la de las personas que vivían originalmente ahí abajo en las alcantarillas, que nos la van contando en notas, cartas que vas recolectando a lo largo del juego. Y que la gente esperaba que contaran la historia de ellos, de cómo llegaba, quién los protegía, cómo se contagiaron al final. Y no estuvo ahí. Claro que la gente en general tuvo muchas quejas de varias cosas, como el tercer episodio, que decían es que es inclusión forzada, la parte de Ellie, que también decían exactamente esa parte de que es inclusión forzada. Sí, ahí sí les falló, siento yo, a la gente no ver como la historia que estaba ahí, ¿no? Claro. Sobre todo con el episodio 3, porque en la otro de plano no jugaron Left Behind, ¿no? O sea, ahí sí de plano es de que no estás viendo de lo que trató el DLC, ¿no? Pero con el episodio 3 la verdad es que pues como que estaría muy sus de lo contrario, ¿no? O sea, no sé, se me hace como algo muy natural, ¿no? Dado lo que te habían presentado originalmente. Claro, y luego, o sea, definitivamente me sorprendía más de gente que según esto sí había jugado el juego, ¿no? Como de, pues que no ven todos los detalles que nos presentan alrededor del juego, o sea, lo jugaron sin leer o sin ver todo lo que tenía el juego o qué pasó, como para que piensen que es algo que acaban de agregar. Sí se me hizo como muy extraño ver a gente que según había jugado el juego quejarse de esas partes. Sí, bueno, perdón, adelante. No, complementando lo de jugar Laura, pues se enojaron con The Last of Us 2, personas que habían jugado el primer videojuego. Toda la razón, sí, es verdad. Con lo mismo se habían enojado. Y curioso, ¿no? Porque digo, también Ellie menciona, por ejemplo, a Riley ahí al final del primer juego, o sea, ya sin jugar Left Behind, inclusive la menciona en el primer juego. Entonces, pues digo, es raro ver cómo que las personas se hayan quejado, pero pues sí, es verdad, siempre va a haber gente que se queje por ese tipo de cosas. Fíjate que no sé si, digo, tendría que volver a jugar el juego sin el DLC para acordarme si lo de Riley en el juego base te daba pie a eso, pero digo, la verdad de digo, siempre va a haber gente que se va a quejar de eso, tristemente, pero también vi gente que se quejó, por ejemplo, de que casi no había zombies en el juego, que casi no había infectados, vaya. Y es algo que, en mi opinión, es un cambio para bien, pero pues les quería preguntar a ustedes, pues, ¿qué opinan de este desenfoque, ¿no? Que se alejaron un poquito de la onda de los infectados.
Lauro. Sí, pues yo creo que Last of Us nunca ha sido sobre los infectados. O sea, creo que los infectados sí son más como una función de que sea un juego y de que tengas un obstáculo en el juego. Pero aún así, muchos de tus enemigos en el juego son humanos y muchos de los obstáculos que tienes son humanos. Realmente Ujú. los zombies o bueno, los infectados que hay ahí son más como para llenar el mundo en cuanto a el contexto de lo que está pasando o que sea otra piedra ahí en tu camino que no te deje avanzar. Entonces yo no creo que sea como necesario verlos tanto. A lo mejor sí me hubiera faltado en lo que hablamos de que pues había partes donde sentimos que lo aceleraron mucho, a lo mejor con partes con infectados en donde también tuvieran diálogo y desarrollaran otras partes de los personajes, se pudo haber solucionado, ahí sí, pero tampoco a un nivel exagerado. O sea, si había gente que cada que no salía un zombie en una escena era de que, ay, ¿por qué en todas esas escenas no hubo zombies? ¿O por qué Sí. en este episodio no hubo zombies? O sea, querían ver zombies todo el tiempo, tampoco entiendo por ese lado. Sí, no, igual. ¿Perla? Bueno, es que a mí sí me gusta mucho todo lo que son infectados y zombies. Y sí los eché de menos en la serie. O sea, sí, a lo mejor me hubiera gustado, no en exageradas cantidades, claro está, que estuvieran justo donde tenían que estar. Digo, pues tenemos partes donde sí efectivamente tenían mucho rato donde no se topaban un infectado ni nada y era como que bueno, a lo mejor sí me hubiera ayudado porque pues dentro de lo mismo es la relación de confianza de ya te solté un arma, ya te enseño a fabricar armas, me faltó un ladrillo por ahí, una botella. Sí, verdad. Ujú. Pero pues ciertamente sí tiene razón Lauro, digo, a final de cuentas muchos de tus enemigos sí son personas, porque pues ahí volvemos a hablar de cómo ha cambiado la gente o cómo cambia la sociedad con tal de sobrevivir, a qué es lo que tiene que recurrir. De hecho, Joe dice bueno, en el viejo en Pittsburgh y acá en Kansas, de que él había hecho cosas similares. Ujú. Ujú. Entonces, pues es como que, ok, sí hay personas y sí, pues tu principal enemigo, digo, en el 2 cambias totalmente, también mayormente tus enemigos son personas. Sí, Entonces, de pues hecho sí. es lo que iba a mencionar también, de que a lo mejor seguimos con esto que mencionábamos antes de que el 2 a lo mejor informó mucho a la serie, porque en el 2 pues prácticamente las personas son los enemigos de verdad. O sea, tienes este antagonista muy claro que es un grupo de personas, entonces pues a lo mejor también ayudó a eso. Sí, no lo dudo. No lo dudo. Y si bien, pues sabes, ahorita que dices eso, Perla, de que pues en partes donde faltaban como cosas en la historia, pues sí, a lo mejor y es justamente a través de enfrentamientos con los infectados, eso a lo mejor como lo pudieron haber manejado, la verdad. Sí puede ser por ahí, fíjate, como hubiera sido a lo mejor un buen vehículo para explorarlo, porque sí, realmente utilizan a los infectados en la serie cuando alguien importante va a morir o cuando los ocupan para que la historia haga un pivot importante, ¿no? Por ejemplo, pues cuando se desatan, ¿no? Ahí en la ciudad, pues muy claro el uso de ellos, ¿no? Para como pues ayudar a los protagonistas a escapar, ¿no? Básicamente porque estaban pues muy superados en números. Así que, pues digo, siempre los utilizan para avanzar la historia. Que si me preguntas es cómo se deben de usar, ¿verdad? Pero a lo mejor y si hubo momentos donde debieron haberlos usado, donde nos dejaron con huecos, donde la historia avanzó muy rápido, inesperadamente. Ujú. Sí, pues eh, digo, no sé qué más quisieran abordar sobre la serie, Lauro. Creo que es importante siempre hablar de la música, ¿no? El Last of Us videojuego tiene un compositor legendario, Gustavo Santaolalla, y se me hizo muy interesante que lo usaran a él directamente para componer la serie. Usualmente cuando hacen adaptaciones de cualquier tipo, utilizan los temas que se habían utilizado antes, si es que lo hacen, porque luego de repente no lo hacen, pero aquí pues fueron directo a la fuente, ¿no? Con el compositor también de los juegos y creo que hizo un gran trabajo expandiendo sus temas, ¿no? Porque pues creo que, digo, en el videojuego los escuchamos en algunas escenas cuando tenemos cutscenes, no necesariamente cuando tenemos momentos de juego. Y aquí pues tendría que ser algo que cubriera
pues casi que cada momento, ¿no? Obviamente no hay música en todo momento, pero sí en momentos más largos o más importantes, y creo que hizo un muy buen trabajo expandiendo sus temas, cambiándolos. Creo que por ahí en el último episodio creo que fue donde más me gustó cómo utilizó el tema de diferentes maneras, en la parte donde Joel está matando a todos como Rambo y que básicamente se escuchan muy bajo los efectos de sonido y se escucha mucho la música de este tema diferente que hablo, y pues creo que es una parte importante de estos juegos y esta serie. Yo siento que fue el mejor acierto que le pudieron hacer en respecto a la música de la serie, es ir directamente con él. Digo, creo que no dejó absolutamente nada que desear en el 1 y en el 2 tampoco nos quedó a deber absolutamente nada. Digo, no es spoiler ni nada, pero pues que en el 2 aparezca el mismo compositor ahí en el pueblo, pues nos dice que a todo mundo lo quería en general. Sí, pues la verdad es que era la única solución correcta, ¿no? Traerlo de vuelta, porque pues o iba a ser algo muy diferente y la gente a lo mejor no iba a responder bien a eso, o iba a ser una imitación. Así que pues mejor él para pues expandirlo, ¿no? Como dice Lauro. Y la verdad es que es básicamente la misma música del juego aplicada de manera correcta a la serie, ¿no? ¿Y a qué me refiero por correcta? O sea, no nada más pusieron el soundtrack, ¿no? Y de que Sí, ponerle play copy-paste, o lo que sea, sí. sino fue utilizado muy, muy inteligentemente, la verdad. Y pues, o sea, sí, no, excelente uso de música, la verdad. Que digo, una imitación pudo haber funcionado. A mí me gusta mucho cómo Kevin Kiner imita a John Williams en las series de Star Wars, particularmente, bueno, las animadas, es donde él las hace. Me gusta mucho cómo lo imita, y luego a veces ponen a otros compositores y nada que ver, ¿no? Entonces sí hay casos donde pues funciona porque pues no tienen el mismo presupuesto para llamar a los mismos compositores, pero pues es bueno que traigan a muchas de las mismas personas que trabajaron en el original para que pueda sentirse lo más parecido posible. Sin duda. Sí, Perla, algo de lo que quieras hablar antes de... Digo, ahorita que estamos como concluyendo nuestras ideas, ¿no? Sobre la serie. Siento yo, bueno, voy a retomar un poquito más el cast de que hicieron cambios para ser inclusivos. Ok. Y que yo creo que en general los aciertos, o sea, los cambios que hicieron no eran cosas que iban a afectarme en la trama, ni que tuvieran una repercusión distinta o me fuera a cambiar algo. Entonces sí siento que mucha gente se enojó en vano. Digo, pues nunca vas a tener a todo el mundo contento. Pero, pues por ejemplo, el cambiar a esta Sara, el cambio que le hicieron con elegir una actriz diferente de descendencia afroamericana, pues estuvo perfectamente bien. Digo, considerando lo poco que salía el personaje y que bueno, aquí lo expandieron un poquito más y nos dieron un trasfondo un poco más de cómo era ella, pues estuvo bien. Incluir en el caso de Sam a un actor que es sordo, pues también estuvo perfecto, porque pues en realidad demostró que, o sea, la gracia de ese capítulo es que Ellie desarrolla un vínculo con un niño que más o menos es de su edad, y cómo es el dolor de perderlo y ver de qué otra manera afecta la infección, bueno, los infectados aquí, y fue muy bien logrado. Y pues yo creo que tuvo muy buenos aciertos en esos aspectos. Sí, de hecho, me encantó lo que hicieron ahí con Sam, con el actor sordomudo, creo que es. De hecho, me sorprendió mucho conocer que el actor también lo era y no nada más el personaje. Digo, cuando lo vi pues en el capítulo, pensé que lo había hecho muy bien. Y después cuando vi que realmente el actor también lo es, pues sí me sorprendió mucho cómo se desarrolló y cómo, digo, vi un poco del detrás de escenas y se veía que muchos del crew y del cast habían aprendido el lenguaje de señas para comunicarse con este actor, que se me hizo algo muy padre, que pues esa inclusión a veces se olvida, ¿no? De gente con capacidades distintas, y está padre que lo incluyan, y es algo que pues no le afecta al personaje en cuanto a que no es un personaje diferente realmente el de Sam, pero le agrega otra característica
que pues nos hace encariñarnos de otra manera con él. Inclusive también lo hicieron más chico, ¿no? De edad a Sam. Entonces yo creo que eso también duele más cuando pues le pasa lo que le pasa ahí, que lo muerde un zombie y pues Ellie lo quiere salvar y todo esto, que su hermano lo tiene que matar y todo. El que sea todavía más chiquito pues duele más y nos impacta Claro. más. Creo que estuvo muy bien ese cambio. Ahí, por ejemplo, lo de Sarah se me hizo muy extraño, pero la actriz se parecía mucho, a pesar de ser de otra raza. Ponían fotos de side by side de Sarah del videojuego con Sarah de la serie. Se parece bastante. Se me hizo muy curioso. Y su personalidad sí cambió. De hecho, me recordó mucho a Ellie, curiosamente. La Sarah de la serie me recordó a Ellie de los juegos. Cuando la vemos ahí en el primer episodio, ya que tuvimos más tiempo con ella, fue pues mira, me recuerda más a Ellie de los juegos, y después pues me di cuenta que la Ellie de la serie también estaba cambiada, entonces fue algo como curioso de ver. Sí, digo, fue curioso que cambiaran al personaje de Sarah ahí en varias maneras. Digo, al final del día, pues es la tragedia de Joel, ¿no? Y lo que lo hace estar emocionalmente indispuesto, ¿no? O no disponible, como lo quieran decir, pero sí, digo, y la verdad es que, digo, creo que por lo general hicieron cambios buenos en cuanto a caracterización, porque también siento que a veces, por ejemplo, cuando la esposa del hermano de Joel, que ahorita se me olvida cómo se llama, que pues de Tommy. volada, ¿no? Ella de volada está como que en contra de ellos y de volada los quiere fuera y dices, pues bueno, a lo mejor es más agresiva en el juego, digo, en la serie, perdón, pero porque pues está menos tiempo en pantalla, ¿no? Como que a lo mejor ese switch tiene que pasar más rápido. Y pues cosas así siento que usualmente los cambios que hicieron beneficiaron a la serie de alguna forma, ¿verdad? Digo, hay otros que pues son pues muy superficiales, la verdad, pero pues hay otros que sí dices, bueno, pues sí noto diferencias aquí y allá con algún personaje, ¿no? De hecho, un cambio muy importante que no hemos mencionado, que ese sí va a ser un gran cambio que va a afectar mucho, es de que la esposa de Tommy estaba embarazada, ¿no? Estaba Ujú. esperando un bebé. Eso en la Sí, serie es no cierto. figura. Sí me pregunto si van a hacer que ese bebé sea algún personaje importante de la 2, ¿no? O sea, de que algún personaje que vimos en la 2 como alguien de los videojuegos que termine siendo ese el hijo de Tommy, va a estar como interesante la dinámica. O que, Pues de hecho. no sé, a lo mejor le pase lo mismo que yo, de que pierde a su hijo y que pues esté viviendo lo mismo. ¿Quién sabe para qué lo van a utilizar esa parte? Ujú. Sí, no me acordaba hasta ahorita que lo mencionabas que sí, efectivamente ella está embarazada y en la serie, ¿no? Bueno, pues bueno, en el videojuego no. Que pues bueno, también si vamos a ver ese cambio, pues en el videojuego apenas estaban montando su ciudad y aquí Ujú, pues ya se ve que está más montada. El cameo de Dina que tienen ahí cuando están en la ciudad. Ujú. ujú. Sí, de Sí, hecho me sí. gustó ver eso, que era un diálogo que tenían Dina y Ellie en el segundo juego, donde Dina le menciona a Ellie que ya la había visto alguna vez que fue al comedor, y ahora lo vemos aquí en la serie que la ve ahí en el comedor. Ujú. Pero sí, de hecho no esperaba, por ejemplo, ver la ciudad esa que tienen después en el 2 en la que llegan, siendo como construida, o siquiera verla, ¿no? Entonces también fue un cambio padre de ver. Sí, me imagino, digo, estoy especulando, ¿no? Pero me imagino que es porque la diferencia o la distancia de tiempo que va a haber entre las dos temporadas va a ser menor a la que hay en los juegos. Es lo que yo especularía, ¿no? Que es la razón. Sí me pregunto si va a haber algo de eso, ¿no? Porque en los juegos pasan 2 años, si no me equivoco. Y pues me pregunto si van a querer hacer algo más, pues en el in-between ahí en cuestión de tiempos. O si simplemente, como dices, o sea, se van a saltar, no sé, un mes después y ya estamos en la historia del 2 entre comillas. Aunque, Ujú. pues quién sabe, porque siento que el adversario ahí de Ellie, este Abby, pues va a terminar siendo como mucho más como difícil de ser un adversario eh, para Ellie en cuanto a física y mental y todo esto. De hecho, también pensé que le iban a poner a ella si estaban poniendo a otros personajes como a Dina. Me esperaba Sí, de verla a hecho. Abby en el último episodio. Pero pues sí, va a estar interesante como ver
después en el 2, pues qué tan diferentes se van a las cosas que plantearon en el 1, ¿no? Claro, sí, es una buena pregunta. Y pues si no tenemos respuestas de momento, ¿no? No, sí, ahorita estaba revisando y no, son 5 años de diferencia Sí. entre el Oh, 2 y wow. el 5. Y entre el 1 y el 2 son 5 años. 5 años. Ah, sí, 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 cierto. 2 años me sonaba muy poquito, la verdad. Es No que sé sí por qué hay 2 pensé. años porque hay por ahí un pedacito donde juegas 2 años. O sea, como tienes flashbacks, a lo mejor por eso fue la confusión, pero no, sí son 5. Cierto, Porque cierto. tiene 14 ahorita y tiene 19. 19, 20 en la parte 2. Que está curioso porque esa es la edad de la actriz de Ellie Sí, ahorita, ¿no? 19, 20, no me sí, la acuerdo. actriz se ve un poco bebé. Sí, se ve muy... De hecho, sí, tiene una cara un poco curiosa esa actriz. Pero Sí. creo que Paco tiene razón de que a lo mejor el salto temporal va a ser más corto porque hasta donde tengo entendido, Bella Ramsey iba a volver como Ellie para la parte 2. Entonces, está así como que tú ves que se ve muy, muy grande. No, pues ya, Sí, ya no ¿no? se va a ver muy diferente, ¿no? En 5 Digo, años. sí la maquillan muy, muy chica en la serie a como se ve en la vida real. O sea, sí me ha tocado verla, por ejemplo, de civil o de persona normal ahí en la calle a esta Bella Ramsey. Y sí se ve más Camarada. grande de lo que se ve en la serie. Digo, ahorita ha avanzado mucho el CGI, el maquillaje y todo esto y la podrían poner mucho más grande de lo que se ve. Pero pues sí, también podrían hacer esto de pues recortar un poco ahí el timeskip, ¿por qué no? Aunque, pues si hay unas cosas como muy pesadas que tiene Ellie en el 2 o muy de adulto, entre comillas, como lo quieran ver, Sí. como para que pongan que sea un timeskip más pequeño, ¿no? Sí, digo, es que independientemente del timeskip, pues realmente ella, digo, inclusive con CG de edad o lo que sea, no se va a ver tan diferente, sean 2 o sean 5 años, ¿verdad? Claro. Este, así que, digo, por ese lado creo que es un poco inevitable, pero la verdad es que respeto mucho que quieran conservar a la misma actriz, porque la verdad es que creo que hizo un gran papel aquí y no me gustaría ver que la cambiaran así de la nada, ¿no? Sí, no, sería difícil. Y tampoco creo que se vayan a esperar vamos a esperar que pasen los 5 años en tiempo real para No, hacer la no segunda creo. temporada, ¿no? Entonces, No, sobre sí. todo porque son 2 temporadas el segundo juego, Claro, ¿verdad? claro. Sí, pero pues vamos a ver. O a lo mejor lo hacen un poco más, ¿cómo se dice? Pues PG-13 el segundo juego en donde pues Ellie no vive esas cosas que vive, aunque sí siento que ahí sí cambiaría mucho la historia si hacen eso. Sí, sí estaría demasiado diferente. No me gustaría que hicieran eso Sí, no, porque, tampoco. digo, a pesar de lo pesado emocionalmente que es el segundo juego, al grado de que, debo admitir, yo por eso no lo he terminado, o sea, lo empecé, pero genuinamente era desgastante emocionalmente y pues lo terminé a través de mi hermano, ¿no? O sea, Ok. como que, pero yo no, porque genuinamente es como demasiado en partes. No, Por Paco, ahí. no. No, sí, sí es Muy mal. demasiado. ¿Cómo estás? No, Paco, Claro. muy mal. Son Yo lo platiné, pixeles. el 2 lo platiné. Ay, güey. No, pues mis respetos ahí por completarlo. Ujú. Pero es un juego que es muy desgastante. No lo he Pusiste a tu superado. hermano a jugar ahí hasta que lo terminara. Es fecha que veo a gente con palos de golf y me da algo, Tienes traumas. la verdad. Sí es un juego como pesado, en especial por los personajes, ¿no? Creo que son muy testarudos y te desespera de ya, por favor, detente. También, sí, Pero, claro. Sí, sí, pero sí. sí es... Bueno, o sea, sí se mueve más. O sea, sí te lo voy a conceder, Paco, porque sí se ve más agresivo, más crudo que el primero. Sí. Ah, por mucho. La verdad es que el primero es Tetris al lado del segundo. Sí, el primero es una O sea, aventura de Barney comprado sí, en Pues Tetris. que va a dos cosas. El primero iba respecto al amor y las relaciones humanas y el segundo es venganza. Sí, sí. Sí, ahí Por eso el 2 es mejor. el Batman. Es Batman. Ah, El Batman, sí. Sí, no, pues digo, supongo que por ahí un clásico, ¿no? De The Last of Us 1 es preguntar a lo mejor el final, ¿no? Si Joel hizo lo correcto o no. O más que lo correcto o no, pues, ¿qué opinan, ¿no? En general de lo que hizo.
Fíjate que yo sí he tenido muchos sentimientos encontrados. Con la primera vez que terminé el uno, dije, ok, digo, pues al final de cuentas es la historia porque tienes que hacerlo o tienes que hacerlo porque si no te vas a morir y de ahí no vas a salir. Pero sí es como que sí lo hubiera hecho, o sea, la verdad es que sí lo hubiera hecho. Es que realmente la historia de The Last of Us 1 está construida para que tú te vayas encariñando a final de cuentas con los personajes, para que te encariñes con Ellie, para que tú veas cómo va creciendo la relación de ellos dos y el vínculo paternal que tú pierdes en la primera parte, que ves su dolor de se le murió su hija y la recuperó sin querer, sin que él dijera, ok, yo estoy buscando esto. No, se dio por cosas del destino. Atravesaste casi toda la ciudad con ella y por ella. Lo que ella hace por Joe y lo que Joe hace por ella y cuidarla. Y simple y sencillamente llegas a la parte final y dices, bueno, ni modo. Lo volvería a hacer, honestamente, así como lo dice Joe, yo también lo volvería a hacer y luego después de jugar el 2 con más ganas lo voy a hacer. Sí. La verdad. Pero es que vamos a ser honestos porque ellos, ok, querían una cura que no sabías exactamente si iba a ser factible o no, o sea, era una teoría y era lo que ellos esperaban. Y dices, ok, vamos a suponer que la hacen. ¿Y cómo la vas a distribuir? Si ya no, si mismo te dicen de que yo perdí mucha gente tratando de llegar aquí, muchas cosas ya no existen, o lo poco que existe pues ya no está en buen estado, y pues no, la verdad es como que vale que sí pudo haber sido una cura, pero pues qué tan factible era que la pudieras distribuir, qué tan factible era que lo hubieras puesto en masa. Entonces pues no, yo sí lo hubiera hecho. Y con mayor razón, después de jugar el 2, es como que, sí, ya, con ganas. Ok, muy bien, Laura. Sí, ahí el gran problema es de que te ponen en una situación en donde, ok, puedes salvar al mundo o salvar a Ellie, pero al mismo tiempo nunca le dan la oportunidad a Ellie, que creo que eso es como el gran problema de esa pregunta y esa situación. Marlene nunca le explica a Ellie lo que quiere hacer, entonces a lo mejor teniendo a Ellie consciente y preguntándole de, a ver, te vamos a matar y van a hacer la cura, si quieres o no. Ahí sí hubiera sido como de, ok, perfecto, ¿no? Y a lo mejor mi reacción hubiera sido de, oigan, ¿por qué no la despiertan y le preguntan qué quiere, ¿no? Que tanto en el juego como en las series de, ya rápido, ya lo vamos a hacer. Es como de, oye, espérate, de que no han pasado ni 5 segundos y ya de que la quieres matar, creo que ese es el gran problema. Entonces, por ese lado, yo pues, digo, también lo hubiera hecho. Digo, aunque ese no fuera el lado, aunque quisiera morir, bueno, no sé. Pero yo también hubiera hecho lo mismo que Joel, claro, salvar a Ellie. Pero pues sí, creo que pesa más la pregunta no solo por el salvar al mundo o no salvar al mundo, sino que Ellie no tiene el poder de decisión en esa situación. Y luego, luego lo que dice Perla, no sabemos ni siquiera si va a funcionar, ¿no? Estuvo padre aquí en la serie que explicaran un poco de cómo creían que iba a funcionar, ¿no? De cómo creían que Ellie era inmune. Bueno, no, cómo sabían que Ellie era inmune, de que tenía un Cordyceps ahí dentro de ella y le mandaba señales cuando la mordían para que no creyeran que tuviera que infectarla ya, y así iban a recrear esas señales que mandaban los Cordyceps en Ellie para hacer las vacunas. Pero pues sí, luego también la parte de distribuirla, digo, los zombies está claro de que ya estaban perdidos, ¿no? Yo creo que ya no era como de que ibas a ir y darles la medicina, inyectarlos y que revivieran, pero pues buscar a toda la gente que ocupara las vacunas, en dónde estaban muchos ocultos seguramente, avisarles de, hey, tenemos vacunas, pues iba a ser muy complicado. Pero pues sí, ahí yo creo que el gran error de Joel fue pues después mentirle a Ellie, ¿no? Que a lo mejor yo si hubiera hecho lo mismo que él, pero le hubiera dicho de, ¿sabes qué? Así estuvo, no te querían matar sin preguntarte, tuve que hacerlo, ni modo. Ya si quieres enojarte, pues ya ni modo, pero pues yo te salvé. Pero pues Joel se lo guarda básicamente esos 5 años. De ahí después descubre Ellie la verdad, pero creo que ese fue el grave error de esa situación. Sí, porque digo, es como la tormenta perfecta, ¿no? El hecho de que le oculten a Ellie la gravedad de la decisión que está tomando, pues realmente ella no está tomando
la decisión que ella cree que está tomando, ¿verdad? Ujú. Y pues también Joel al mentirle, porque creo que de cierta forma Joel sabe que inclusive si le dijera a Ellie, oye, esto es lo que iba a pasar, él le hubiera dicho, claro que sí, ¿no? Y yo creo que ese fue el miedo de Joel todo este tiempo de como quiera la iba a perder. ¿Por qué? Porque ella se iba a enojar conmigo porque no la dejé hacerlo, ¿no? O sea, iba a ser otra forma de perderla. Digo, el hubiera, quién sabe cuál hubiera sido, ¿no? Porque ni en la serie ni en el videojuego toma la decisión de decirle la verdad. Se me hizo bien que no se sordearan o no se achicaran del final, porque por ahí pues han habido algunos remakes donde han suavizado algunas cosas, ahí famosamente Final Fantasy VII, ¿no? Pero me gusta que aquí no lo hayan hecho, y igual yo hubiera tomado una decisión muy similar que Joel y que ustedes. Ujú. Claro, de que pudiéramos nosotros matar a todos, quién Ah, sí, sabe. asumiendo que somos John Rambo, ¿verdad? Sí. Que somos Joel Miller, ¿verdad? O sea, Ujú. y podemos hacer lo que él hace, ¿verdad? Asumiendo todo eso. Quién sabe. Sí, ¿verdad? O sea, que es mucho pedir, ¿no? Ujú. Pero es Y por el está muy aspecto moral. padre el final donde le pregunta de, ¿estás seguro que no me estás mintiendo? O sea, le agrega todavía más Sí, sal a está la herida, ¿no? interesante. Le da una segunda oportunidad porque pues Ellie siente que algo anda mal por ahí, ¿no? Ujú, Digo, no sabe exactamente qué es, pero algo piensa y está muy ujú. padre que le vuelva a preguntar si está mintiendo o no y pues Joel se amarra todo ahí Double y le dice down. que no, que es verdad, Sí, doble o nada. doble o nada. Sí, pues muy buena serie, y creo que es lo que más me gusta de este tipo de historias donde pues te permite como hablar de estos temas como morales, de qué hubieras hecho tú y así, porque por ejemplo a lo mejor aquí nosotros todos estamos de acuerdo en lo que decidió hacer Joe, pero bueno, mayormente no, porque detalles ahí también no. Pero en internet hay mucha gente que dice que claro que Joel está mal, ¿no? Está interesante también eso, porque... Y no es tan mal, o sea, están pensando tal vez a mi gusto con una cabeza demasiado fría, demasiado como cruda, ¿verdad? Pero... Pues es que si lo piensas, digo, ahí nosotros introducimos el tema de que no sabemos si sí van a poder hacer una cura o no. ujú, Pero o sea, suponiendo que sí hubieran 100% a poder hacer una cura, pues lo ético, o sea, lo que indicaría la ética es de que pues sí deberían de hacer eso, ¿no? Ahí después también introducimos la parte donde Ellie no tiene decisión, pero pues sí sería como salvar al mundo o salvar a una persona, pues a lo mejor, digo, entiendo por qué lo ven de ese lado. ujú. Tal vez no están Claro, considerando todos los factores que nosotros mencionamos, pero sí entiendo pues de dónde viene esa parte y también la parte de pues Joel asesinar a todo un grupo de personas, sí, además de pues dejar al mundo como estaba, ¿no? sí, o sea, se habla mucho de los juegos de Naughty Dog, ¿no? Cuánta gente estás técnicamente matando, ¿no? En los de Uncharted también, ¿no? De que técnicamente Nathan Drake también es un asesino serial. Pero al ser en un videojuego, en el gameplay, como que no se siente el peso así. Pero aquí es como muy inequívocamente Joel está matando a todas estas personas, ¿no? O sea, ahí sí es como, no hay de que se sordea, de que es el gameplay, que tú decidiste jugar. No, no, no. Joel lo hace, ¿no? También está pesado por ese lado. Y luego varios piden piedad, ¿no? Hay uno ahí al Ah, lado de una sí. camilla que lo termina matando con un cuchillo porque ya no tenía balas. O sea, está Ujú, todavía más pesado. sí. Sí, pues bueno, pues muy interesante The Last of Us, ¿no? Sí. No sé si hay algo más que quieran agregar antes de Pues cerrar este episodio. yo solo por la serie una última cosa donde también le doy así como Laura le dio el reconocimiento para la música, yo les doy el reconocimiento para el maquillaje, Mm, porque la mayoría de los infectados en realidad no era CGI, era puro maquillaje. sí, Ujú. sí, la verdad es que es increíble lo que hicieron con los infectados. Eh,
en todos los episodios, pero creo que el más impactante es el final del episodio de la ciudad, ¿no? Yo creo que ahí, por la cantidad de gente ahí como con el maquillaje de zombie o de infectado, sí es muy, muy impresionante, la verdad. Sí, y pues también buena actuación, ¿no? Porque pues todos esos parecían como infectados reales, entre comillas, digo, por la manera en que se movían y caminan y todo esto, pues lo Claro. hicieron bastante bien haciendo que pareciera real. Sí, sin duda alguna. La verdad es que, digo, la serie, desde el punto de vista de producción, la serie es increíble, la verdad. O sea, dejando a un lado por un momento lo buena que es la historia que están contando, también la producción creo que es muy, muy buena, la verdad, a lo largo de toda la serie. Sí, como dijimos, HBO creo que sigue siendo el rey en ese sentido. Y creo que esta serie no me va a hacer tener esperanza para ninguna otra adaptación. O sea, van a anunciar alguna otra adaptación y voy a seguir teniendo miedo. Por ejemplo, ahora se habla mucho de la de God of War. Yo no le tengo nada de esperanza. Aparte la está haciendo Paramount, que hicieron la de Halo. Ay, Entonces Dios. ahí, saluditos. Sí, saluditos, pero si HBO llegara... Bueno, no, es que también The Last of Us es una situación muy particular, la verdad. Sí, siento que hay cosas que funcionan mucho mejor que otras en ese sentido. Ujú. Sí, tendría que ser algo tipo Metal Gear Sí, o Death Death Stranding, supongo que Stranding, cosas de sí, Kojima. sí, Este, completamente. sí, yo creo que apenas algo así, ¿no? Como que ciertos juegos se prestan a eso. Ujú, sí, muy cinemáticos, muy, pues, realistas, entre comillas, ¿no? Sí, entre comillas del tono y cosas así. Claro, el tono. Ujú. Sí, pues bueno, no sé si les parezca concluir el episodio, ¿verdad? Por ahí. Pues bueno, la verdad, muchas gracias por acompañarnos en este episodio sobre la serie de The Last of Us de HBO. Y pues bueno, pues muchas gracias Perla por acompañarnos también. Siempre es bueno tener gente que nos aporte, ¿no? a la conversación pues sobre todo cuando son adaptaciones o cosas que pues hay gente como con mucho, que hay mucho fandom, ¿no? Pues tener como que otra voz está padre para como complementarlo todavía mejor. Y pues bueno, sin más por el momento, nos fuimos Paco Treviño, Lauro Chapa y Perla Monreal. Gracias por escucharnos. Gracias. Hasta la próxima. Bye bye.